Título: El legado de la sombra. En una noche fría de invierno, dos pequeños fueron abandonados a las puertas de un orfanato. Nadie sabía quién los había dejado allí, ni qué historia guardaban en sus cortas vidas. Lucas y Elena, hermanos inseparables, crecieron con muchas preguntas sin respuesta, pero siempre se aferraron el uno al otro, esperando algún día descubrir por qué su madre los había dejado atrás. Con el paso de los años, sus vidas tomaron caminos diferentes, pero el abandono seguía siendo una sombra que los perseguía. Lucas, ahora un investigador privado, y Elena, una periodista prometedora, no podían dejar de lado la incógnita que había marcado sus infancias. Decidieron investigar lo que siempre les había atormentado: quién era su madre y por qué los había abandonado. Su búsqueda los llevó a un nombre que resonaba con fuerza en las esferas más altas del poder: Victoria Monteverde. Una mujer de impresionante riqueza e influencia, conocida por ser una de las figuras más poderosas del país, dueña de imperios financieros y con vínculos en la política. Sin embargo, lo que más les sorprendió no fue su poder, sino descubrir que Victoria era su madre. Al principio, la verdad fue difícil de asimilar. ¿Cómo podía una mujer con tanto poder haberlos dejado? La rabia y la confusión se apoderaron de ellos. Decididos a encontrar respuestas, Lucas y Elena empezaron a investigar más profundamente en la vida de Victoria. Lo que descubrieron era mucho más aterrador de lo que jamás hubieran imaginado. Victoria Monteverde no solo era una mujer rica y poderosa, su imperio había sido construido sobre un oscuro y macabro secreto. A medida que se sumergían en la investigación, Lucas y Elena comenzaron a recibir advertencias y amenazas veladas. Amigos y contactos desaparecían sin dejar rastro después de hablar con ellos. Alguien no quería que siguieran indagando en la vida de Victoria. Finalmente, en una noche de tormenta, descubrieron lo que parecía ser el núcleo del misterio. En una antigua mansión de los Monteverde, apartada en una zona rural, encontraron un sótano oculto lleno de documentos, cartas y fotografías que contaban la verdadera historia de su madre. Victoria no había sido simplemente una mujer ambiciosa y cruel. Había estado involucrada en cultos oscuros, ritos ancestrales y prácticas ocultistas que había utilizado para obtener su poder. La riqueza y la influencia de la familia Monteverde no provenían solo de negocios legales, había un pacto siniestro detrás de todo. En aquellos documentos descubrieron que Victoria había realizado sacrificios para mantener su imperio. Las víctimas no eran cualquier persona, eran sus propios hijos. Lucas y Elena, atónitos, encontraron pruebas de que antes de ser abandonados, habían sido parte de un ritual fallido cuando eran niños. Victoria había intentado ofrecerlos como sacrificio en un pacto oscuro, pero algo había salido mal, y los niños sobrevivieron. Al no poder seguir adelante con el ritual, los abandonó para siempre, considerando que habían perdido su valor. El sacrificio que ella esperaba realizar debía ser perfecto, pero el fracaso del ritual hizo que sus hijos fueran inútiles para sus fines. A medida que Lucas y Elena desenterraban más secretos, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Sombras que los acechaban, susurros en la oscuridad, y pesadillas que se volvían cada vez más reales.
Era como si los espíritus de los sacrificios pasados les estuvieran advirtiendo que estaban abriendo una puerta que no debían cruzar. Decididos a confrontar a su madre, Lucas y Elena rastrearon a Victoria hasta una de sus propiedades más exclusivas. Una vez allí, no fueron recibidos con explicaciones ni disculpas. Victoria, ahora envejecida pero aún aterradora, los observó con una fría indiferencia. ¿De verdad creísteis que os quise alguna vez?, les dijo, con una voz que helaba la sangre. Nací para el poder, no para la debilidad de la familia. Todo lo que hice, lo hice para construir un imperio que durara por generaciones, y vosotros no erais más que obstáculos en el camino. El odio en su voz era palpable, pero lo más perturbador era su falta de remordimiento. Los hijos no significaban nada para ella, solo piezas en un juego más grande y más oscuro. En ese momento, algo dentro de la mansión comenzó a cambiar. Las luces parpadearon y el ambiente se volvió opresivo. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, y los susurros del sótano se intensificaron. Los fantasmas del pasado, aquellos que habían sido sacrificados por Victoria, estaban reclamando justicia. Los espíritus atormentados se manifestaron, arrastrando a Victoria hacia la oscuridad mientras gritaba en un desesperado intento por escapar. Lucas y Elena, aterrados pero firmes, observaron cómo su madre era consumida por las mismas fuerzas que había liberado tantos años atrás. La mansión comenzó a derrumbarse, pero ellos lograron escapar justo antes de que todo se desmoronara. A pesar de haber sobrevivido, la verdad los dejó marcados de por vida. Habían descubierto que su madre nunca los quiso, y peor aún, los había visto como herramientas para su ambición desmedida. Aunque habían logrado poner fin a su legado oscuro, las cicatrices emocionales y los horrores que habían descubierto les acompañarían para siempre. Fin.